Si pensamos en una tarde perfecta o en una tarde agradable, ¿qué es lo que necesitaríamos? Hombre, el primero, una buena compañía. Y el segundo, una buena botella de vino. Cuando abrimos un vino, ese es un poco el enlace, ¿no? Que va a unir todos esos elementos y va a hacer que la tarde sea agradable. Yo creo que más que el enlace es la guinda. Pues sí. Yo creo que el vino también nos hace reflexionar y nos hace un poco conocernos un poquito mejor quizá a nosotros mismos, ¿no? No sé, yo pienso que a veces, al contrario que cuando nos miramos en un espejo, que siempre solemos ir a buscar los defectos, cuando estamos tomando una copa de vino, solemos callar, solemos escuchar al otro, establecemos una empatía con la otra persona e incluso a veces, aunque los puntos de vista sean distintos, acabamos acercándonos, hace que nos sintamos más cerca de la persona con la que tienes conversación. Siempre te conduce a ese estado de ánimo, que estás más tranquilo, más relajado, disfrutas, esa sensación de relax, y siempre te ayuda, o el hecho de escuchar la botella. Ya es un motivo de celebración en sí, ¿no? Sí. Estamos hablando de con los amigos, ¿no? Que está claro que con los amigos nos encanta compartir el vino, con la familia, cuando tenemos un buen motivo. Pero yo me imagino también que en algunas situaciones, por ejemplo, una reunión de estas de los políticos que no se ponen de acuerdo. Tú imagínate, si compartieran una botella de vino, si tomaran una copa de vino juntos, ¿tú no crees que ayudaría un poco a ponerse en situación de los demás y acercar posiciones? Yo creo que sí, que al final lo que te hace es ese punto que te desinhibe. Yo creo que más que desinhibirte es que te relaja, que te tranquiliza. Es el momento que asocias a un momento tranquilo, o tienes una conversación. ¿Cuántas veces no estás hablando con alguien, estás charlando, te tomas un vino, te sientas, te relajas? Solo lo que es el hecho de compartirlo, y al final lo que dices tú muchas veces, el hilo conductor o la guinda del pastel, es el vino. Todo eso ayuda. Los políticos, pero bueno, puede que sí, que se lo tomarían mejor con una botella de vino. Igual sí. A veces pienso que no sé si es el vino el que nos hace disfrutar o precisamente la situación hace que disfrutemos más del vino, ¿no? Que siempre asociamos, o al menos los que nos gusta el vino, asociamos los buenos momentos, los buenos recuerdos con un vino en la mano que hemos compartido. Yo creo que también es nuestra cultura. O sea, nosotros al final todo lo relacionamos con el vino. Pero si te das cuenta, creo que en todo el mundo la sensación es muy parecida, ¿no? Vemos una película donde hay una escena de una pareja, hay una buena noticia que contar y siempre aparece una copa de vino. Eso ya presagia que va a ser una buena noche, ¿no? Al final siempre está al lado de una buena celebración, sí, de un buen momento, de un buen recuerdo. Yo, una de las mejores botellas que he compartido ha sido con mi padre. Sí. Cuando estuvimos restaurando una casa pequeñita que tenemos en el viñedo, cuando acabamos toda la restauración, tenemos un corredor todo de castaño, que nos preocupamos de rehabilitarlo pues como era antiguamente, porque esas maderas es complicado y tuvimos bastante lío para conseguirlo todo. Pues cuando justo acabó el carpintero de prepararlo y demás, pues nos cogimos una botella del último vino que habíamos hecho en la bodega y nos sentamos los dos en la terraza y la compartimos allí por el esfuerzo de haber terminado el trabajo, ¿no? Esos pequeños momentos. Para mí, por ejemplo, un viernes por la tarde, que has trabajado toda la semana, y esa sensación de acabar la semana, acabar el trabajo, estar dispuestos a un fin de semana familiar. Al final lo disfrutas como el colofón de la semana. Estuviste trabajando toda la semana, llega el viernes por la tarde, pues a lo mejor por la mañana ya te estás acordando, pues a ver si llega la tarde para sentarme. La tarde y abrimos una botellita de vino y comentamos las cosas, tú cuentas lo que te ha pasado, el otro pues pone también su experiencia, pues, sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, pero al final es como el principio de algo bueno.
tengo malos momentos que he vivido, pero nunca los he compartido con una botella. Sí, seguramente nos gusta más compartir los buenos momentos que los malos. Entonces, al final siempre lo tenemos para disfrutar con él. Una botella de vino siempre es el principio de una buena conversación o de una buena situación.